El día de hoy los abogados de Pedro Castillo han dado una conferencia de prensa donde pues han revelado la verdad que gravísimas denuncias que ya han sido presentadas por su momento a la comisaría por parte de Pedro Castillo, donde mencionó claramente que Pedro Castillo, hay una denuncia que presentó la 138, donde Pedro Castillo cuenta y narra todo lo que sucedió ese día cuando leyó esa carta pues, de cierre del Congreso. Ahí dice claramente que fue amenazado, ha sido amenazado prácticamente para acabar con Pedro Castillo, lo amenazaron, ¿eh? O sea que Pedro Castillo, es por ello que cuando leía esa carta, Pedro Castillo temblaba, porque en ese momento le habían amenazado. O sea, si Pedro Castillo en ese día no lo vacaban, ese día iban a acabar con Pedro Castillo y había órdenes para meter preso a toda su familia. Entonces, eso ha revelado el día de hoy. Esta es una denuncia que ya ha sido presentada en su momento. También en su momento, la testigo clave, Cira Sánchez, ha declarado y presentó denuncias también y ha mencionado que ha sido amenazado por el ministro actual, el ministro de Defensa de este gobierno, Jorge Chávez. Entonces, las cosas están así. La verdad, uno se pregunta frente a qué estamos en estos momentos. ¿Quiénes han tomado el poder en el país? Entonces consideramos que estas denuncias son demasiadamente graves que el Perú no puede aceptar. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa que se está llevando a cabo en estos momentos. De repente en algún momento los peruanos o los seres humanos, cuando no existían leyes, sacaron un proyecto de ley que pensaban que era lo correcto en su ignorancia jurídica y lo pusieron a votación. Pero eso no resiste un mínimo de respeto a los principios universales de derecho de defensa, de motivación, de congruencia, en otras palabras, como vuelvo a repetir, debido proceso. Muchos dicen que el presidente no tenía derecho al debido proceso. Lo dicen de manera ignorante y lamentablemente quienes dicen eso son muchos congresistas, en su ignorancia jurídica de repente. Pero un país que no respeta el debido proceso es un país donde no existe democracia. Es por eso que el Poder Judicial tiene un papel muy importante. El Poder Judicial actualmente es el equilibrio. Lamentablemente no encontramos garantía en el Poder Legislativo, en el Parlamento, tampoco en el Poder Ejecutivo, porque es actualmente representado, ¿no?, por una persona que está usurpando funciones. Es por eso que queda el tercer poder. El tercer poder y también el cuarto poder de la prensa buena. Lamentablemente, en todo el tiempo que el presidente Pedro Castillo estuvo en ejercicio, había una prensa feroz. Hasta lo que el presidente comía, le fiscalizaba. Compró 1 kilo más de carne, qué ridículo. Ahora nadie controla. Ahora todos los ministros, nadie lo controla. En esos tiempos, como vuelvo a repetir, existía una prensa feroz. Todavía hay prensa feroz, pero también hay prensa alternativa, que es la prensa amiga, que es el verdadero cuarto poder, que también no tiene que equilibrar las cosas, ¿no? Fácticos y fundamentos jurídicos. Estamos seguros que si existe justicia en el Perú, nos va a dar la razón. Estamos seguros que todavía existen jueces probos, que todavía existen jueces que van a pasar esa prueba de fuego. Lamentablemente existe un acoso a los servidores de justicia, fiscal o juez de repente, ¿no?, que saca algo de acuerdo a ley, ¿no?, que favorece a Pedro Castillo, lo investigan, lo acosan, sacan a la familia, tratan de destruir la imagen. Eso, digamos, no es un modo en el cual ha venido operando, ¿no?, esta prensa corrupta, esta prensa feroz, esta prensa que defiende intereses subalternos de grupos de poder, pero estamos seguros que el día 23 saldremos airosos. Y también tenemos mucha esperanza en la comunidad internacional. Por otro lado, fuera del debido proceso,
que ya les expliqué en extenso que no existió. También el segundo fundamento es el tema de la aplicación del artículo 89A, inciso C, que da facultades al Parlamento para que pueda adelantar plazos, siempre y cuando exista un número mínimo de 104 votos, lo cual tampoco ha existido, solamente llegaron a 101. 101 es diferente a 104. Las matemáticas no mienten. Entonces tampoco el Parlamento podría decir que actuaron o no de acuerdo al inciso C del artículo 89A del reglamento, porque tampoco llegaron a los votos. Y el tercer fundamento de la demanda también se basa en que le atribuyen al presidente Pedro Castillo una supuesta infracción a la Constitución. Las supuestas infracciones de la Constitución están reguladas con un proceso, ¿no?, de denuncia constitucional, el cual regula el artículo 89 del mismo reglamento del Congreso, el cual también tiene un trámite, y siempre en todo trámite, sea penal, administrativo, parlamentario, judicial, en general, debido proceso. Sin debido proceso no existe democracia. Sin debido proceso las resoluciones son nulas, porque no están amparadas por los principios de legalidad, motivación, interdicción a la arbitrariedad y todo lo demás, que son principios universales. No es que acá el Perú lo haya inventado. Esos principios son a nivel mundial, porque son fundamentales. Esperamos nuevamente, yo con mucha esperanza, el día 23, y voy a dar el pase que va a otro colega. Muchas gracias. A continuación le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Eduardo Pachas Palacios. Sí. Señores de la prensa, ante todo, gracias por su ilustre presencia en este lugar. Agregando en el mismo sentido y las mismas palabras del colega Walter Ayala, es necesario agregar lo siguiente. El presidente Castillo, en la denuncia penal 138-2023, firmada por el propio presidente de la República a nombre propio y en primera persona, se presentó una denuncia penal ante el fiscal de la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Apunten, por favor, la denuncia 138-2023. Este día, por escrito y en primera persona, el presidente Castillo ha detallado, punto por punto, en más de 60 páginas, lo que pasó el día 7 de diciembre a las 11:40 horas y que se vio obligado a leer el discurso. Fue arrinconado, emboscado y con amenazas de muerte a su persona. Que ese día, si no se le suspendía o se le vacaba, se le iba a matar. Y luego a su familia se le iba a detener. El presidente Castillo, como estratega y gran hábil, tomó una decisión de leer ese discurso sabiendo y conociendo, y por escrito lo ha dicho al fiscal en la denuncia 138-2023. El día de hoy yo me he reunido con el fiscal supremo y vengo de esa reunión. Él le ha contado por detalle, punto por punto, amenaza por amenaza, testigo por testigo, denuncia penal que ha puesto en la comisaría. Y dejo un apunte en nombre de la testigo clave, la señora Sila Sánchez Camara, secretaria del Ministerio de Defensa, que denunció públicamente por escrito y ante la prensa en rigor a la periodista Milagro Leiva de Huilas. Declaró ella y presentó su denuncia penal por escrito, señalando y llorando que había sido amenazada y destituida de su cargo por el ministro hoy de Defensa, el señor Jorge Chávez Crespo, que en su haber tiene los 70 muertos que se han referido. Hasta el día de hoy, esta denuncia 138-2023, pese a que he ido más de un mes, pese a que he tenido tres escritos, y pese a que el presidente de la República ha señalado y ha pedido por escrito fecha y hora para rendir su declaración en el penal de Barbadillo ante el juez y fiscal instructor, no se ha hecho. Dejo un apunte también que el fiscal superior o supremo, adjunto supremo, Guamán, fue a verlo al presidente Castillo a increparle una denuncia, y el presidente Castillo se levantó y con la valentía y coraje y estrategia que él le caracteriza, le increpó y le dijo: ¿dónde están los 100 muertos? Cuando Hildebrand en los 13 le señala que este fiscal Guamán no había hecho ni una sola pericia,
no había ordenado detener a ninguna persona, ni había tomado la declaración a la señora Dina Boluarte. Y en esta denuncia 138-2023, el señor presidente le hizo mención que él mismo le había denunciado a la señora Dina Boluarte por conspiradora, golpista, abuso de autoridad en complicidad con el Congreso de la República, los 101 congresistas que firmaron esta moción y la señora fiscal de la Nación con este señor fiscal Guamán, que no habían hecho ni una pericia, ni una detención, ni una declaración, y que los expedientes que habían sido los fallecidos en la ciudad de Ayacucho, Puno, Cusco y las demás ciudades, los expedientes los habían traído a Lima incompletos, con diligencias a medias, sin el nombre de los fiscales, y este fiscal Guamán había dicho que no había tomado ni una declaración, y pese a que vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comenzó a indagar, ahí comenzaron recién a mover, y acá en Lima ya los expedientes se habían perdido las pruebas, no había hecho recojo de escenas de delito, fotos, videos, declaraciones, pese a que muchos de los fallecidos, las propias madres y familiares, y en rigor me refiero a la ciudad de Cusco, tenían los videos cómo habían muerto sus víctimas. Víctimas que eran muchachos de 21 años, chef, que se iban a su casa y al cruzar la pista para entrar a su domicilio, le alcanzó una bala de lejos y lo habían matado. Específicamente no eran ni protestantes, no tenían nada que ver, eran chicos que no tenían antecedentes penales ni judiciales y estudiaban una carrera técnica o algo por el futuro y no tenían antecedentes penales ni judiciales. En rigor, el presidente Castillo le dijo a este fiscal Guamán que esas denuncias estaban descansando el sueño de los justos y hasta el día de hoy sigue. De palabras simples, señor, lo que ha hecho el presidente Castillo fue luchar contra un sistema que el día 7 de diciembre, y en rigor, y específicamente, no pasaba de diciembre de 2022. Castillo tenía como función y misión que en diciembre se acababa su gobierno. Se acababa su gobierno, ¿por qué? Porque hay audios y videos de la señora congresista Carmen Alba. Vamos a esperar que se baje ese sonido, por favor. De la casa Vamos a guardar la calma un momento, vamos a solucionar la alarma que está sonando. Pedimos un poco de calma para que en este momento nos van a hacer la conferencia de prensa donde están dando pues declaraciones a favor del presidente Castillo. Ya habló el doctor Ayala, ahora es el doctor Pachas. Tienen que haber unas confesiones, bueno, unas revelaciones, se podría decir, esa es la palabra correcta, muy importantes. No, el presidente Castillo habría sido amenazado y obligado a leer ese discurso, y que había una testigo que ha sido amenazada, lo que ustedes acaban de escuchar, ¿no? Y que ya el presidente Castillo pues había tomado la decisión de poder decir todo lo que pasó el 7 de diciembre en 60 páginas que se han estado perdiendo también muchas. A continuación vamos a retomar con la palabra del doctor Eduardo Pachas Palacios. Sigamos por su posición. Agradezco, señores de la prensa, le pido disculpas por la interrupción. Sí, avancemos. El presidente Castillo, en la denuncia 138-2023, ha denunciado detalle por detalle el hecho, cómo es que ha sucedido el 7 de diciembre y las formas y circunstancias que, sabiendo y conociendo que no se iba a lograr un golpe de Estado, es que el presidente Castillo toma esta decisión por la estrategia jurídica de leer ese discurso sabiendo y conociendo que desde las 6 de la mañana y por... Me avisan si escuchan bien, por favor. Hoy ministro de Defensa ya tenía un plan para acabar definitivamente con el gobierno del señor
Pedro Castillo. Y esto, él toma esta decisión, lee este discurso, sale por la puerta donde están todas las cámaras y es detenido con arma en mano y con el ánimo de matar en la avenida Wilson. Cualquier persona que ve ese video puede darse cuenta que no era necesario la forma brutal y apuntarlo a un hombre, presidente Castillo, que solamente tenía una niña de 8 años llamada Londra, su hija Jennifer y su esposa. No había armamento, ni nadie apuntaba con armamento para que se utilice la brutalidad que se utilizó. Hay que agregar otro aspecto fundamental, que por eso es que el fiscal hasta el día de hoy, en la denuncia 138-2023, no dicta el inicio de la investigación preliminar, ni le ha señalado fecha y hora para que tome su declaración Pedro Castillo Terrones. ¿Cómo fue detenido y cómo fue llevado? Y tampoco señala que el discurso que se leyó no tenía firma ni autorización de ningún abogado, y por el contrario, el día 6 de diciembre había un discurso aprobado por los ministros, y digo aquí los nombres: Sánchez, Salas, el equipo de abogados de ese momento, el doctor Bendy, el doctor Palomino y quien le habla. Y en ese discurso de los 60 minutos había un discurso conciliador, el discurso que anexó al oficio, y en el oficio se pidió al presidente del Congreso con fecha 6 de diciembre que los 60 minutos 40 iba a leer el presidente, 15 iba a leer el señor Bendy Espinosa, abogado penalista, y 5 el doctor Palomino, abogado constitucionalista, y se anexó el discurso al Congreso de la República que iba a ser leído, y ese discurso era un discurso de conciliación y era un discurso de seguir trabajando por el país. Pero agrego más: en ese discurso estuvieron los ministros Sánchez y Salas, y en rigor el señor Alejandro Salas. Por tanto, la existencia y el contenido sabe y tiene conocimiento del mismo el Congreso de la República. En este otro discurso o proclama, como bien lo llama el maestro Zaffaroni, no hay una firma de nadie, no hay una aprobación de nadie, y niego desde ahora que haya un decreto supremo que fue